Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy tenemos un tema que ha estado dando muchísimo de qué hablar en el mundo del espectáculo turco, y créanme, es digno de un verdadero culebrón. Estamos hablando del supuesto escándalo que involucra a nuestra queridísima Hande Erçel, y la razón de su supuesta furia: un beso. Sí, han escuchado bien, un beso. Y no cualquier beso, sino uno que ha desatado una tormenta mediática. Antes de sumergirnos en los detalles jugosos, les recuerdo que si son nuevos por aquí, no olviden darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita. Así se aseguran de no perderse ninguna de nuestras novedades, especialmente cuando se trata de las últimas noticias y los secretos mejor guardados de sus celebridades favoritas. Así que prepárense porque vamos a desgranar todo lo que se dice sobre Hande Erçel y su reacción ante este polémico beso de Kerem Bürsin. Las redes sociales han explotado, los portales de noticias no paran de publicar y la intriga es máxima. ¿Qué ha pasado realmente? ¿Por qué tanta molestia? ¿Están involucradas terceras personas? Todo esto y más a continuación. Para entender la magnitud de este revuelo, primero tenemos que situarnos en el contexto. Hande Erçel y Kerem Bürsin son una de las parejas más queridas y seguidas del panorama turco. Su química en pantalla en la serie Senkalkam trascendió la ficción y conquistó los corazones de millones de fans en todo el mundo. Durante mucho tiempo se rumoreó su relación y, aunque al principio intentaron mantenerlo en privado, finalmente se hizo público para alegría de sus seguidores. Han compartido momentos, vacaciones, y esa conexión especial parecía innegable. Sin embargo, como suele ocurrir en el mundo de la fama, la vida privada de las celebridades está siempre bajo el escrutinio público. Y es precisamente en este escrutinio donde surge el problema. Según las últimas informaciones que circulan, el foco de atención se ha centrado en un beso, un acto aparentemente inocente que en el caso de Hande Erçel, parece haber provocado una fuerte reacción. La información que ha llegado a los medios es que Hande se habría enterado de un beso entre Kerem Bürsin y otra persona, y la noticia la habría enfurecido. Ahora bien, la gran pregunta es, ¿quién es esa otra persona y cuál es la naturaleza exacta de este beso? Los rumores son variados y, como siempre en estas situaciones, la verdad puede estar oculta entre muchas especulaciones. Algunos medios apuntan a una colega de profesión, una actriz con la que Kerem habría coincidido en algún proyecto reciente. Otros sugieren que podría tratarse de una amiga, o incluso de alguien relacionado con su vida social. La falta de detalles concretos es precisamente lo que alimenta la especulación y el morbo. Lo que sí parece ser un punto clave es la forma en que Hande habría recibido esta noticia. Se habla de una reacción de furia, lo que sugiere un enfado considerable. ¿Es posible que Hande sienta celos? Es una posibilidad, dado el historial de su relación con Kerem. Si su relación es tan sólida como muchos fans creen, es natural que cualquier incidente que pueda ponerla en duda genere una reacción emocional. Por otro lado, también es importante considerar que, a pesar de ser una pareja pública, pueden tener sus propios acuerdos y entendimientos en cuanto a su relación. Quizás este beso, independientemente de quién sea la otra persona, haya cruzado alguna línea que Hande considera importante. O tal vez, y esto es solo una teoría, la noticia haya sido exagerada o sacada de contexto por la prensa. A veces, un simple gesto amistoso puede ser magnificado para crear una historia sensacionalista. Otra vertiente de la especulación gira en torno a si este beso es un indicio de problemas en la relación, o si es simplemente una anécdota que se está magnificando. Los fans están divididos. Algunos defienden a Hande creyendo que tiene todo el derecho a sentirse molesta si se siente traicionada o poco respetada. Otros, sin embargo, opinan que, siendo actores y teniendo vidas sociales activas, estos incidentes pueden ocurrir y no necesariamente implican el fin de una relación. Lo que sí es innegable es el impacto que estas noticias tienen en la percepción pública de la pareja. Cada movimiento, cada palabra, cada fotografía es analizada al milímetro. Y cuando surge un escándalo como este, la presión aumenta. Es un recordatorio de lo difícil que debe ser mantener una relación personal en el ojo público, donde cada desliz puede ser motivo de debate y juicio. Los detalles específicos sobre este beso son escasos y, a menudo, contradictorios. Se ha mencionado que podría haber ocurrido durante una fiesta o un evento social. La identidad de la tercera persona es, como decíamos, el gran misterio.
Sin embargo, la reacción de Ande es lo que realmente ha puesto el foco en este asunto. El hecho de que se hable de furia sugiere que no es algo que haya tomado a la ligera. Podríamos estar ante una simple malinterpretación, una exageración de la prensa, o quizás un indicio de tensiones reales. Lo cierto es que hasta ahora, ni Ande Ercel ni Kerem Bürsin han emitido declaraciones oficiales al respecto. Y en el mundo de las celebridades, la ausencia de comentarios a menudo habla tanto como las palabras. Puede significar que están intentando resolver el asunto en privado, o que la situación no es tan grave como se pinta, o incluso que prefieren no dar pie a más especulaciones. Para los fans de Ande y Kerem, esta situación genera preocupación. Después de todo, se han encariñado con ellos como pareja y desean verlos felices. La incertidumbre sobre la solidez de su relación es algo que muchos lamentan. Es interesante ver cómo la dinámica de una pareja puede ser tan pública y al mismo tiempo tan privada. Lo que vemos en las redes sociales o en las revistas es solo una pequeña ventana a sus vidas, y a menudo, no es la imagen completa. Analizando la situación desde otra perspectiva, ¿qué lecciones podemos sacar de todo esto? Primero, la importancia de la comunicación en cualquier relación, pero especialmente en aquellas expuestas al escrutinio público. Si hay un problema, abordarlo directamente es crucial. Segundo, la presión mediática. Es innegable que la prensa tiene un papel importante en cómo se perciben las celebridades. Y a veces, esa presión puede ser abrumadora. En cuanto a Ande Ercel, es una actriz talentosa y una figura admirada por muchos. Su reacción, sea cual sea la causa exacta, pone de manifiesto que a pesar de su fama, es una persona con emociones y sentimientos. La idea de que esté furiosa por un beso de Kerem Bürsin nos recuerda que, detrás de las cámaras y de las alfombras rojas, hay personas reales lidiando con situaciones reales. Y hablando de Kerem Bürsin, su papel en esta historia es por supuesto fundamental. ¿Fue imprudente? ¿Fue un error? ¿O simplemente fue un gesto social que se ha malinterpretado? Sin su versión de los hechos, es difícil juzgar. Sin embargo, la repercusión de sus acciones, o de las acciones atribuidas a él, es evidente. Este escándalo es, en esencia, un reflejo de la fascinación que el público tiene por las vidas amorosas de las celebridades. Nos gusta creer en las historias de amor, en las parejas perfectas, y cuando surgen grietas, por pequeñas que sean, nos genera una mezcla de preocupación y, seamos sinceros, un poco de morbo. Para concluir este capítulo de rumores y especulaciones, lo que queda claro es que la noticia del supuesto enfado de Ande Ercel por un beso de Kerem Bürsin ha causado un gran revuelo. La falta de confirmación oficial deja la puerta abierta a todo tipo de interpretaciones, desde un malentendido hasta una crisis real en la relación. Lo que sí sabemos es que a pesar de ser una pareja que ha conquistado corazones, también navegan por las complejidades de una relación bajo los focos. La prensa sigue al acecho, los fans esperan ansiosos por noticias, y nosotros, aquí en nuestro canal, estaremos atentos a cualquier desarrollo. Así que hemos explorado los posibles escenarios, las especulaciones y el impacto mediático de este supuesto escándalo. Hemos hablado de la reacción de Ande Ercel y las incógnitas sobre el beso y la tercera persona involucrada. Es un claro ejemplo de cómo la vida de las celebridades puede convertirse en un foco de atención constante, donde incluso un simple beso puede desencadenar una tormenta de rumores. Muchas gracias por acompañarnos en este análisis. Espero que les haya parecido intrigante y les haya dado una buena idea de lo que está sucediendo en el mundo del espectáculo turco. Si tienen alguna opinión sobre este tema, alguna teoría o simplemente quieren compartir sus pensamientos, déjenlos en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y por supuesto, si disfrutaron de este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos que también son fans de Ande y Kerem, y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas entregas. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.